El puesto de observación Ctera en el lado oscuro de Europa había mantenido su vigilia durante 300 años. A través de sus sensores cuánticos, el primer observador Nexar observó otra primitiva nave humana avanzar pesadamente por el espacio. Sus cohetes químicos arrojaban una radiación visible en la mitad del sistema solar. La firma de calor de la nave bien podría haber sido un faro estelar para los avanzados sistemas de detección de los Keter. Notable como todavía dependen de una propulsión tan ineficiente, transmitió Nexer al comando central, añadiendo las imágenes al informe diario de inteligencia. La nave humana se dirigía a Marte transportando lo que parecía ser equipo de minería. Solo otro viaje de carga rutinario en un sistema que apenas había cambiado en el siglo transcurrido desde que los humanos llegaron por primera vez a su vecino rojo. El colectivo Kata había observado la Tierra desde que sus exploradores detectaron por primera vez señales de radio filtrándose al espacio. Catalogaron el lento avance de la humanidad en su sistema solar, sus torpes intentos de colonización, sus pintorescas estaciones espaciales, protocolo estándar para monitorear civilizaciones preemergentes. Pero últimamente, algo había estado inquietando a los procesadores de datos de Nexer. Solicitud de análisis, tasas comparativas de progresión tecnológica de las especies monitoreadas, ordenó Nexer al ojo de la estación. La pantalla holográfica se materializó, mostrando curvas que representaban el avance de varias civilizaciones desde el viaje planetario hasta el interestelar. La mayoría seguía patrones predecibles, un crecimiento exponencial una vez que alcanzaban la energía de fusión, seguido de una rápida expansión en el espacio. La curva de la humanidad era diferente. Había comenzado normalmente, acelerando a través de la revolución industrial hasta la era espacial, pero luego se había estancado. Durante décadas, parecían atascados con la misma tecnología básica. Cohetes químicos, paneles solares, motores iónicos primitivos. Desafiaba todos los modelos conocidos de progresión tecnológica. Consulta. Instancias históricas de estancamiento tecnológico en especies preemergentes, transmitió Nexer. La respuesta fue inmediata. No se encontraron casos comparables. Una notificación interrumpió la contemplación de Nexer. Una de las sondas automatizadas en el cinturón de Kuiper había detectado una anomalía. Una distorsión gravitacional momentánea que desapareció casi antes de registrarse. Probablemente otro fallo del sensor. Habían estado ocurriendo con una frecuencia creciente en los últimos años, a pesar de que múltiples diagnósticos del sistema no encontraron fallas en el equipo. Nexer estaba redactando una solicitud de mantenimiento cuando otra alerta parpadeó. La nave de carga humana había cambiado de rumbo, ejecutando una ignición que parecía desperdiciar un combustible precioso. Ineficiente, como todas sus maniobras. Sin embargo, algo en su nueva trayectoria estimuló la intuición matemática de Nexer. El observador examinó la trayectoria proyectada de la nave, superponiéndola con la ubicación de la anomalía gravitacional. Coincidían perfectamente. La nave humana pasaría por ese punto exacto en el espacio en aproximadamente 40 horas. Cálculo de probabilidad de coincidencia, ordenó Nexor. La IA respondió, menos del 0.001%. Por primera vez en 3 siglos de observación, Nexer sintió algo parecido a la preocupación. El observador comenzó a cruzar todas las anomalías gravitacionales registradas en los últimos 5 años con los movimientos de las naves humanas. Surgieron patrones. Cada anomalía significativa había sido precedida o seguida por una nave humana que pasaba por las mismas coordenadas. Sus correcciones de rumbo aparentemente derrochadoras de repente parecían mucho más deliberadas. Alerta prioritaria al comando central, transmitió Nexer, solicitando un análisis profundo de todos los patrones de tráfico espacial humano y las correlaciones de anomalías. Se sospechan actividades de ocultación tecnológica. La respuesta llegó casi de inmediato. Solicitud denegada. Continúe con los protocolos de observación estándar. La evaluación de la capacidad tecnológica humana permanece sin cambios. Nexer volvió a observar el lento progreso de la nave de carga. Quizás los patrones no tenían sentido, un artefacto de un sistema de reconocimiento de patrones hiperactivo. Después de todo, los humanos todavía usaban la misma tecnología primitiva que habían tenido durante décadas.
Sus naves todavía cruzaban el espacio como bengalas de emergencia para los sensores de Kata. Pero mientras Nexer observaba el rumbo cuidadosamente planeado de la nave de carga, surgió otro pensamiento. ¿Qué mejor manera de ocultar tecnología avanzada que detrás de un muro de cohetes primitivos y una ineficiencia deliberada? El observador añadió una nota personal al informe diario. Se recomienda una mayor vigilancia de las anomalías del espacio profundo. Algo sobre los humanos no cuadra. La nota sería archivada con innumerables otras en los vastos archivos, un punto de datos más en un flujo interminable de observaciones rutinarias. Pero años más tarde, cuando la humanidad finalmente reveló lo que habían estado escondiendo en las sombras cuánticas, el informe de Nexer sería señalado como la primera señal de advertencia que el colectivo había elegido ignorar. En las profundidades del cinturón de Kuiper, la nave de carga continuó su rumbo preciso hacia otra anomalía gravitacional. Sus cohetes químicos enmascaraban la estela cuántica de algo mucho más sofisticado oculto bajo su casco. Cuando se detectaron los primeros paquetes cuánticos cifrados en el sistema Próxima Centauri, los Keter los descartaron como radiación de fondo. Para cuando se dieron cuenta de su error, la red de la humanidad ya se había tejido a través de una docena de sistemas estelares. La alta comandante Biggs se presentó ante el Consejo Estratégico Colectivo. Sus escamas iridiscentes se atenuaron con preocupación. La pantalla holográfica mostraba un mapa del espacio local salpicado de puntos de luz que representaban las comunicaciones cuánticas detectadas. Lo que había comenzado como señales aisladas y aleatorias se había convertido en un patrón claro durante el último mes. Los humanos se están comunicando usando partículas entrelazadas cuánticamente, anunció Biggs al Consejo reunido. Nuestro análisis sugiere que lo han estado haciendo durante al menos 20 años, posiblemente más. Nunca nos dimos cuenta porque solo buscábamos transmisiones convencionales. Una oleada de incredulidad recorrió la cámara del Consejo. La comunicación por entrelazamiento cuántico era tecnología de vanguardia incluso para los CAT. La idea de que los humanos la hubieran dominado mientras aparentemente todavía dependían de cohetes químicos era absurda. Imposible, declaró el anciano del Consejo Gemfire. Sus naves todavía usan sistemas de propulsión primitivos. Observamos sus comunicaciones por radio a diario. Discuten sobre problemas de combustible, problemas de blindaje contra la radiación, todas las características de una especie espacial temprana. VIX activó otra pantalla que mostraba imágenes de una sonda de espacio profundo. Esta grabación fue tomada en el borde del sistema TACD hace 3 días. Miren de cerca. La imagen mostraba el espacio vacío, luego una breve distorsión como una onda en la realidad misma. Por una fracción de segundo, apareció algo masivo. Una estructura que empequeñecía cualquier nave humana conocida. Luego se desvaneció, dejando solo otro rastro de señal cuántica. Hemos detectado fenómenos similares en 17 sistemas diferentes, continuó Biggs. Siempre breves, siempre seguidos de comunicaciones cuánticas. Nuestros científicos creen que los humanos han desarrollado alguna forma de tecnología de fase dimensional. No solo están ocultando naves, están ocultando flotas enteras. La cámara del Consejo estalló en transmisiones superpuestas de conmoción e incredulidad. El anciano Yantar levantó una extremidad para pedir silencio. Si lo que dices es cierto, ¿por qué mantener la farsa? ¿Por qué seguir usando tecnología obsoleta cuando claramente poseen capacidades muy superiores? Porque nosotros les enseñamos a hacerlo, llegó una voz tranquila desde el fondo de la cámara. Todos los ojos se volvieron hacia la archivera Meera, su antigua forma flotando hacia adelante. Hace 3.000 ciclos, el colectivo se encontró con otra especie que reveló su verdadera capacidad tecnológica demasiado rápido. Los consideramos una amenaza y los eliminamos. Los humanos deben haber descubierto esto en sus estudios arqueológicos de mundos abandonados. Aprendieron de nuestra historia. Biggs asintió lentamente. Nos han estado observando mientras los observábamos. Cada lanzamiento de cohete primitivo, cada transmisión de radio, cada maniobra aparentemente ineficiente, todo parte de un elaborado engaño. Querían que viéramos exactamente lo que esperábamos ver. ¿Y qué hay de estas señales cuánticas ahora?
preguntó Janfar. ¿Por qué revelar su juego? No lo están revelando, replicó Vex sombríamente. Simplemente estamos empezando a vislumbrar lo que han construido mientras no mirábamos. Las señales están aumentando porque se están movilizando. La pregunta es ¿por qué? La respuesta llegó antes de lo que nadie esperaba. En cuestión de horas, los sensores de largo alcance detectaron una oleada masiva de energía desde la dirección de la Tierra. Cuando la estática cuántica se disipó, los Kata descubrieron que 3 de sus puestos de avanzada fronterizos simplemente habían desaparecido, junto con la flota de monitoreo estacionada en cada uno. En la cámara del Consejo, las alertas de emergencia pintaron las paredes con patrones pulsantes de alarma. Bix estudió la pantalla táctica con una creciente sensación de pavor. Los humanos no solo habían estado ocultando su tecnología, habían estado posicionando sus fuerzas. Cada nave de carga primitiva, cada corrección de rumbo ineficiente durante las últimas décadas había sido cuidadosamente orquestada para colocar sus activos ocultos exactamente donde los necesitaban. Mientras el Consejo se apresuraba a responder a esta amenaza sin precedentes, la archivera Meera accedió a los registros más antiguos de la base de datos colectiva. Allí, en archivos que datan de miles de años, encontró una advertencia dejada por un observador muerto hace mucho tiempo. Cuidado con las especies que avanzan demasiado lentamente. O están estancadas o esconden algo terrible detrás de sus aparentes limitaciones. Los humanos, al parecer, habían elegido el último camino. Y ahora los Kata enfrentarían las consecuencias de sus suposiciones. El asalto de los Ketá a la colonia humana de Nueva Edén debía ser una demostración de fuerza. En cambio, se convirtió en una revelación que remodelaría la historia galáctica. El almirante Kraft dirigió la flota de invasión con absoluta confianza. 500 buques de guerra que representaban el orgullo del colectivo Kata emergieron del hiperespacio sobre el pequeño asentamiento humano. Sus sensores mostraron exactamente lo que esperaban. Unas pocas plataformas de defensa anticuadas, instalaciones orbitales primitivas y la colección dispersa habitual de naves de propulsión química que intentaban huir del sistema. Transmitan las demandas de rendición, ordenó Kraft, con las mandíbulas chasqueando de anticipación. Que sepan que la resistencia es. El repentino chillido del oficial táctico lo interrumpió. Almirante, distorsiones dimensionales detectadas. Múltiples firmas. Allí, en todas partes. El espacio mismo pareció plegarse. Donde había habido un vacío, la realidad se onduló y se desgarró. De estas heridas dimensionales emergió la verdadera flota de la humanidad. Naves elegantes de geometrías imposibles, sus cascos se arremolinaban con patrones que dolían al mirar, rodearon a las fuerzas Ketera en una esfera perfecta de atrapamiento. Por el primer huevo, susurró Kraft. ¿Cuánto tiempo han tenido esto? La respuesta no vino de su tripulación, sino de una transmisión que atravesó su encriptación supuestamente inquebrantable. Almirante CF, habló una voz humana en perfecto idioma que era. Aquí la almirante de flota Elina Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Los estábamos esperando. En su pantalla de mando, Kraft observó con horror cómo más naves humanas continuaban entrando en fase en la realidad. Cada nave era una obra maestra de ingeniería que hacía que sus naves más avanzadas parecieran primitivas en comparación. Sus cascos no estaban construidos con materiales convencionales, sino que parecían estar construidos con el propio espaciotiempo cristalizado. Verá, almirante, continuó Chen, su voz con un toque de satisfacción. Aprendimos hace mucho tiempo que la mayor ventaja no es la tecnología. Es hacer que tus adversarios te subestimen. Cada cohete químico que lanzamos, cada mensaje de radio que transmitimos, cada colonia aparentemente primitiva que establecimos, todo fue un teatro realizado para una audiencia que sabíamos que estaba observando. Las naves humanas comenzaron a encender armas que los sensores de Kate ni siquiera podían clasificar. Las lecturas de energía se dispararon más allá de cualquier cosa que sus sistemas pudieran medir. Kraft se dio cuenta con creciente pavor de que su flota estaba irremediablemente superada. Sus grupos de abordaje encontrarán interesantes nuestras plataformas orbitales, agregó Chen. Esas instalaciones primitivas, generadores de pliegue cuántico.
Hemos estado usando su propia flota de invasión como sujeto de prueba durante los últimos 10 minutos. Sus naves en realidad no se han movido de sus posiciones originales. Hemos estado alimentando sus sensores con datos falsos a través de la manipulación dimensional. Como para demostrarlo, la flota humana parpadeó de repente, y toda la formación de Kraft se encontró reorganizada en un patrón espiral perfecto. 500 naves se movieron instantáneamente sin ninguna aceleración o efectos inerciales. La maniobra imposible envió oleadas de pánico a través de los cruceros Kata. Imposible, logró decir Kraft. Solo los requisitos de energía para la física convencional. Sí, asintió Chan. Pero dejamos de limitarnos a soluciones tridimensionales hace siglos. Esas naves de carga que han estado monitoreando no transportaban equipo de minería. Transportaban energía oscura cosechada de pliegues dimensionales. Cada corrección de rumbo ineficiente en realidad estaba posicionando nuestra red cuántica en todo este sector del espacio. Una nueva alerta gritó pidiendo atención. Las naves humanas estaban desplegando algo. Estructuras que se desplegaban desde el espacio cuántico hacia la realidad, expandiéndose en enormes conjuntos que empequeñecían incluso a las naves más grandes presentes. Estas son simplemente nuestras fuerzas fronterizas, continuó la almirante Chen. La flota principal de la Tierra permanece en almacenamiento cuántico, lista para desplegarse en cualquier lugar de la galaxia a través de nuestra red de pliegues. La pregunta es, ¿necesitaremos desplegarla? Kraft miró fijamente su pantalla táctica, observando los patrones de energía de la nave humana retorcerse de maneras que violaban todo lo que creía saber sobre física. Toda su carrera, había estudiado la tecnología humana, descartado sus capacidades, preparado contraataques para sus armas primitivas. Ahora se daba cuenta de que todo, absolutamente todo, lo que creía saber sobre la humanidad había sido un engaño cuidadosamente elaborado. ¿Cuáles son sus términos?, preguntó finalmente, con las mandíbulas apretadas por la rabia y el miedo reprimidos. Sencillo. El colectivo que era reconocerá a la humanidad como iguales. Retirarán sus fuerzas de todos los sistemas reclamados por los humanos y compartirán sus registros históricos sobre la especie que destruyeron hace 3.000 años. Encontramos sus ruinas, almirante. Aprendimos de su error de revelar demasiado rápido. Nos gustaría aprender más sobre quiénes eran. Mientras Kraft se preparaba para transmitir su rendición, no pudo evitar preguntarse si esto era lo que la humanidad les había ocultado. ¿Qué más estaban ocultando? El pensamiento mantendría despierto a todo el alto mando colectivo durante muchos ciclos por venir. En las semanas posteriores a lo que se conoció como la revelación de Nueva Edén, todo el aparato de inteligencia del colectivo Ketera sufrió una crisis de fe. Siglos de datos de vigilancia tuvieron que ser reexaminados. Cada acción humana reevaluada a la luz de sus verdaderas capacidades. En un búnker cuántico seguro debajo del mundo capital del colectivo, el director de inteligencia Senna revisó las imágenes nuevamente. La transformación de la flota fantasma de la humanidad todavía desafiaba el análisis convencional. Naves que parecían existir en múltiples estados dimensionales simultáneamente, armas que manipulaban el tejido del propio espacio y sistemas defensivos que podían redirigir flotas enteras a través de pliegues cuánticos. Muéstrame la comparación histórica de nuevo, ordenó Senna. La IA compiló una línea de tiempo del desarrollo tecnológico humano, ahora con datos superpuestos de los archivos recientemente publicados de la Tierra. La verdad era simultáneamente elegante y devastadora. Mientras los Keita observaban a las naves humanas quemar combustible químico y luchar con la radiación solar básica, la humanidad ya había dominado la energía del punto cero y la ingeniería cuántica. Sus bases lunares, que se pensaba que eran simples operaciones mineras, eran en realidad enormes generadores de pliegues cuánticos. Las colonias de Marte, que parecían luchar con la terraformación básica, albergaban instalaciones de investigación dimensional que habían descifrado el código de la manipulación de la realidad décadas atrás. Director, interrumpió su asistente, la delegación humana ha llegado para la cumbre de intercambio de tecnología. La sala de reuniones estaba densa de tensión cuando la doctora Sara Martínez, directora científica de la Tierra, activó una pantalla holográfica.
Lo que están a punto de ver es cómo logramos ocultar el avance de toda una civilización a sus sensores. La pantalla mostraba lo que parecía ser una nave de carga humana normal, del tipo que los Catera habían observado miles de veces. A medida que la imagen se acercaba, las capas de la realidad parecían despegarse, revelando la arquitectura cuántica oculta debajo del exterior convencional. Cada nave que lanzamos llevaba un generador de pliegue cuántico, explicó Martínez. Los cohetes químicos no eran para la propulsión. Eran elaborados accesorios que enmascaraban la estela cuántica de nuestros verdaderos motores. Las naves reales existían en un bolsillo dimensional usando las naves visibles como anclas en el espacio normal. Un científico Keter interrumpió, con las mandíbulas crispándose de agitación. Pero las firmas de energía, las habríamos detectado. No, sonrió Martín. Detectaron exactamente lo que queríamos que detectaran. Desarrollamos sistemas de mimetismo cuántico que podían engañar a sus sensores para que vieran patrones de radiación estándar. Cada vez que escaneaban nuestras naves, en realidad estaban escaneando una imagen falsa cuidadosamente construida y proyectada a través del espacio cuántico. La pantalla cambió para mostrar el sistema solar de la Tierra, pero no como los Kata lo habían conocido. Superpuestos a los planetas y estaciones familiares había innumerables estructuras cuánticas, proyectos de ingeniería masivos que habían sido invisibles para los métodos de detección convencionales. El sistema solar no era solo la cuna de la humanidad. Era un vasto complejo de ingeniería cuántica escondido a plena vista. Nuestro mayor avance, continuó Martínez, no fue la tecnología en sí. Fue aprender a hacerla invisible. Construimos computadoras cuánticas que podían predecir exactamente cómo interactuarían sus sensores con nuestros sistemas, lo que nos permitió presentar la fachada perfecta de una joven especie en apuros. Senna observó a la científica humana con una mezcla de admiración y pavor. ¿Por qué rebelarse ahora? Podrían haber continuado este engaño indefinidamente. La expresión de Martínez se volvió seria. Porque se acerca algo que hace que nuestra pequeña farsa con el colectivo parezca insignificante. Hemos detectado perturbaciones cuánticas desde fuera de la galaxia. Patrones que sugieren que quienquiera que esté ahí fuera hace que nuestra tecnología parezca tan primitiva como pretendíamos ser. La cámara se quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. La humanidad no había revelado sus verdaderas capacidades solo para contrarrestar la amenaza Keter. Se estaban preparando para algo mucho peor, y necesitaban aliados que entendieran lo que realmente estaba en juego. Todo lo que les hemos mostrado, dijo Martín, cada nave de pliegue cuántico, cada arma dimensional, cada sistema de defensa que deforma la realidad, ya están obsoletos. Hemos estado desarrollando nuestra próxima generación de tecnología desde antes de revelar esta generación. La pregunta es, ¿se unirá el colectivo a nosotros para prepararnos para lo que viene, o se aferrarán a sus suposiciones sobre las limitaciones de la humanidad? Mientras Senna procesaba esta revelación, se dio cuenta de que la mayor arma de la humanidad nunca había sido su tecnología avanzada. Había sido su paciencia, su capacidad para jugar a largo plazo, para pensar en términos de siglos en lugar de ciclos. No solo habían engañado a los sensores del colectivo, habían superado fundamentalmente su forma de pensar. La galaxia estaba cambiando y los Ketá tendrían que cambiar con ella. La alternativa era quedarse atrás por una especie que ya había demostrado que vivía en el mañana, mientras todos los demás estaban atrapados en el hoy. Un año después de la revelación de Nueva Edén, la galaxia se había transformado de maneras que ni siquiera los motores predictivos cuánticos de la humanidad habían anticipado por completo. La ceremonia inaugural del Concordato Galáctico, celebrada en el muelle espacial plegado cuánticamente de la Tierra, Nexus 1, marcó el comienzo de una nueva era de cooperación nacida de la necesidad. Muy por encima de la Tierra, representantes de 30 civilizaciones espaciales observaron con asombro cómo la humanidad demostraba su último avance. El enorme conjunto cuántico que se extendía a través de los planos orbitales del sistema solar se activó con una sutil onda de espacio-tiempo desplazado. En un instante, se materializó una representación holográfica perfecta de toda la Vía Láctea, mostrando perturbaciones que ningún sensor convencional podía detectar. Estos ecos cuánticos,
explicó la comandante de la Fuerza de Defensa de la Tierra, Sarah Chen, su voz resonando entre los delegados reunidos. Se originan en la galaxia de Andrómeda. Nuestro análisis sugiere que son firmas de estela temporal de algo o alguien que copia nuestra tecnología de pliegue cuántico, pero la están mejorando más rápido de lo que podemos estudiarla. El holograma se acercó a regiones específicas donde la realidad misma parecía deshacerse. Las entidades desconocidas no solo estaban dominando la manipulación cuántica, estaban reescribiendo las leyes fundamentales de la física a su paso. El anciano Yantar de los Katara, ahora el aliado más fuerte de la Tierra, avanzó en su plataforma de gravedad. ¿Cuánto tiempo tenemos? Según las proyecciones actuales, 5 años, respondió Chen. Quizás menos. No solo se están acercando. Están acelerando la expansión del propio espacio para llegar a nosotros más rápido. Cada defensa cuántica que ideamos se vuelve obsoleta en meses, ya que aparentemente anticipan y contrarrestan nuestros avances. Los delegados reunidos murmuraron con preocupación. La humanidad ya había revolucionado su comprensión de la tecnología y ahora decían que ni siquiera eso era suficiente. Pero esta vez no nos estamos escondiendo, continuó Chen, con expresión resuelta. El concordato existe porque todos necesitamos evolucionar juntos. La ingeniería cuántica de la humanidad, la biotecnología Ketera, la manipulación de energía siria, las matemáticas dimensionales de Próxima. Combinados, nos dan una oportunidad de luchar. En los astilleros orbitales que rodean la Tierra, naves masivas tomaron forma. Productos de la ingeniería galáctica unificada. Naves que podían pensar en 11 dimensiones. Armas que podían reescribir la propia probabilidad. Sistemas defensivos que existían simultáneamente en múltiples líneas de tiempo. El conocimiento combinado de 30 civilizaciones, acelerado por las redes de computación cuántica de la humanidad, estaba produciendo tecnologías que habrían sido descartadas como imposibles hace solo unos meses. Ocultamos nuestras capacidades una vez porque temíamos ser vistos como una amenaza, se dirigió Chen a la asamblea. Ahora sabemos que la verdadera amenaza no proviene de nuestra galaxia. Proviene de lo que sea que se avecina. Entidades que tratan la ingeniería cuántica como nosotros tratamos la aritmética simple. El holograma cambió para mostrar la recién construida red de defensa del concordato, una red de generadores de pliegue cuántico que abarcaba los brazos espirales de la galaxia. No era solo un sistema defensivo. Era una declaración de que las civilizaciones de la galaxia se mantendrían unidas. La mayor fortaleza de la humanidad nunca fue nuestra tecnología, concluyó Chen. Fue nuestra capacidad para adaptarnos, para planificar, para esperar el momento adecuado. Pasamos siglos preparándonos para un conflicto con los Katara, solo para encontrarnos frente a algo mucho más allá de nuestras predicciones. Pero esta vez, no estamos solos. Como para enfatizar su punto, una nueva nave emergió de los muelles cuánticos de la Tierra. La primera nave de la flota del Concordato representaba tecnologías y principios de cada civilización miembro. Su casco cristalino cuántico albergaba biocomputadoras Katera impulsadas por matrices de energía oscura sirias protegidas por campos de probabilidad Proximan. Los delegados reunidos observaron en silencio cómo la nave realizaba su primer salto de prueba. Su firma de estela cuántica, completamente invisible incluso para sus avanzados sensores. Habían aprendido del ejemplo de la humanidad. La mejor defensa era la que tu enemigo nunca veía venir. En las profundidades del espacio intergaláctico, la realidad continuó deshaciéndose a medida que algo se acercaba. Pero esta vez, cuando llegara, no encontraría civilizaciones aisladas listas para la conquista. Encontraría una galaxia unida, armada con tecnologías nacidas de la sabiduría combinada de 30 especies, guiada por la probada estrategia de la humanidad de mantener sus verdaderas capacidades ocultas hasta el momento perfecto. La era del engaño había terminado. La era de la unidad había comenzado. Y en algún lugar en el vacío entre galaxias, los sensores cuánticos de la humanidad detectaron nuevas perturbaciones, patrones que sugerían que lo que sea que se acercaba finalmente se había dado cuenta de que su aproximación ya no pasaba desapercibida. El juego había cambiado. La pregunta era, ¿quién estaba realmente cazando a quién?
Primer contacto y agendas ocultas. La pantalla holográfica en el centro de defensa orbital proyectaba un misterioso resplandor azul sobre el rostro de la comandante Sarah Chen mientras estudiaba la señal entrante. No se parecía a nada que la humanidad hubiera encontrado antes. Una secuencia perfectamente estructurada de patrones matemáticos que no podía ser natural. Doctor Patel, ¿qué opina de esto?, preguntó, volviéndose hacia el especialista en comunicación cuántica que no había dejado su puesto en 24 horas. Es deliberado, comandante. La señal contiene firmas cuánticas incrustadas que sugieren una tecnología mucho más allá de nuestras capacidades actuales. Los dedos de Raj Patel danzaron sobre su interfaz áptica, desglosando la compleja estructura de la señal. Pero algo se siente artificial al respecto. Demasiado perfecto. Eso era exactamente lo que molestaba a Sarah. Después de 15 años en la Fuerza de Defensa de la Tierra, aprendió a confiar en sus instintos. La señal llegó justo cuando la humanidad estaba expandiendo sus primeras colonias extrasolares. El momento se sentía calculado. En cuestión de horas, los Kravak hicieron su entrada. Sus naves emergieron del espacio plegado con una precisión teatral. 7 naves cristalinas dispuestas en un heptágono perfecto sobre la órbita de la Tierra. Su mensaje de paz y compañerismo tecnológico fue transmitido simultáneamente en todos los idiomas humanos. Venimos como amigos, declaró su embajador, el primer orador CIS, a través de la comunicación cuántica. El colectivo Krivak da la bienvenida a la humanidad a la comunidad galáctica. El mundo celebró. Los canales de noticias bullían de emoción por el primer contacto de la humanidad. Los líderes políticos se apresuraron a organizar reuniones diplomáticas. Pero en una instalación segura bajo el interior de Australia, Sarah Chen se reunió con un grupo selecto que compartía sus sospechas. Los Kravaks están mintiendo, afirmó sin rodeos la doctora Elena Santos, xenobióloga. Proyectó un holograma que mostraba escaneos celulares de material biológico traza que habían recolectado del transbordador diplomático Kravak. Su biología sugiere una especie intensamente jerárquica. Cada célula contiene marcadores de una extensa ingeniería genética, ingeniería centrada en la agresión y la dominación. Marcus Wong, jefe de la División de Computación Cuántica de la Tierra, sacó sus propios datos. Las firmas de energía de sus naves no coinciden con su supuesto nivel tecnológico. Están ocultando sus verdaderas capacidades. Destacó fluctuaciones de energía específicas. Estos patrones sugieren sistemas de armas mucho más avanzados de lo que nos han mostrado. Sarah asintió sombríamente. Necesitamos prepararnos, pero no podemos dejar que sepan que sospechamos algo. Doctor Patel, ¿cómo va el proyecto Oráculo? Raj mostró el holograma seguro que mostraba una compleja red de sensores cuánticos. Podemos superponer señales en su propia red de comunicaciones cuánticas. Están tan seguros de su superioridad tecnológica que ni siquiera han considerado que podríamos ser capaces de descifrar sus canales seguros. Bien, Elena, tu equipo tiene luz verde para el proyecto Aquiles. Encuentra sus debilidades biológicas. Sarah se volvió hacia Marcus. Y quiero que nuestra red de escudos cuánticos se expanda, oculta detrás de la red de satélites civiles. Los Kravak continuaron su ofensiva de encanto. Ofrecieron tecnología médica que curó varias formas de cáncer. Ayudaron a mejorar los sistemas de energía limpia de la Tierra. Su complejo diplomático en Ginebra se convirtió en un símbolo de cooperación interespecie. Pero el equipo de Sarah trabajó incansablemente en secreto. La investigación de Elena reveló que los sistemas neuronales de los Kravak eran vulnerables a patrones de frecuencia cuántica específicos. Marcus desarrolló métodos para enmascarar los preparativos militares de la Tierra detrás de una red de falsas firmas electrónicas. Y las escuchas cuánticas de Raj comenzaron a revelar patrones perturbadores en las comunicaciones de los Kravak. Comandante, llamó Raj a Sarah una noche, con la voz tensa. Necesita ver esto. Decodificó un mensaje al mundo natal de los Kravak. Los alienígenas estaban discutiendo el potencial de cosecha y la capacidad de procesamiento de la humanidad. Otros mensajes hacían referencia a las especies 2094 a 312, todas aparentemente procesadas por los Kravak.
No son solo conquistadores, se dio cuenta Alena, estudiando los datos biológicos que habían reunido. Son parásitos. No solo se apoderan de los planetas. Consumen especies enteras, descomponiéndolas hasta su material genético base para alimentar su propia evolución. Sara convocó una reunión de emergencia con el Consejo de Defensa Oculto de la Tierra. Tenemos quizás 3 meses antes de que abandonen la fachada, informó. Pero tenemos ventajas que no conocen. Creen que somos primitivos. No se dan cuenta de que hemos descifrado sus comunicaciones cuánticas. Y lo más importante, la doctora Santos ha encontrado su debilidad. Elena mostró un holograma de la arquitectura neuronal de Krivak. Su sistema nervioso mejorado es su mayor fortaleza y su mayor vulnerabilidad. La frecuencia cuántica correcta podría interrumpir toda su red neuronal. Sería como un interruptor de apagado. ¿Cuánto tiempo para convertirlo en arma?, preguntó Sara. 1 mes para el prototipo, 2 para el despliegue completo, pero solo tendremos una oportunidad. Una vez que se den cuenta de que podemos afectar sus sistemas neuronales, se adaptarán. Sara miró a su alrededor a los defensores secretos de la humanidad. Entonces, más vale que la aprovechemos. Continúen con el espectáculo diplomático. Déjenlos pensar que somos ingenuos y agradecidos. Pero quiero que cada nave, cada satélite y cada puesto de avanzada de la colonia esté equipado con el disruptor cuántico de Alena cuando esté listo. Mientras miraba el cielo nocturno más tarde, Sara pensó en la historia de la humanidad. Cada vez que alguien había subestimado la voluntad de supervivencia de la humanidad, había pagado por ese error. Los Kravak pensaban que los humanos eran solo otra especie primitiva para ser cosechada. Estaban a punto de aprender lo contrario. En su complejo de Ginebra, el primer orador Sis informó a la jerarquía Kravak. Los humanos no sospechan nada. Sus capacidades militares son primitivas. Su tecnología cuántica es básica. Serán fáciles de procesar. Los Kravak habían conquistado docenas de especies en toda la galaxia. Ninguna había sobrevivido a su cosecha. No tenían ninguna razón para pensar que la humanidad sería diferente. Esa suposición resultaría ser su mayor error. El escudo silencioso, el puesto de avanzada de la colonia Tida, se oscureció un martes. En un momento, la instalación minera en Europa estaba transmitiendo actualizaciones de estado de rutina. Al siguiente, silencio. Cuando llegó el equipo de rescate, encontraron pasillos vacíos y estaciones de trabajo abandonadas. La única pista, un extraño residuo cristalino en la bahía médica. Igual que los otros, murmuró la doctora Elena Santos, estudiando las muestras bajo un microscopio cuántico. 3 puestos de avanzada se habían quedado en silencio en la última semana. Los Kravak afirmaron ignorancia, ofreciendo su ayuda en la investigación. La comandante Sarach envió la última transmisión diplomática de los Kravak, donde el primer orador Sis expresó una profunda preocupación por las desapariciones. La actuación de los alienígenas fue impecable, casi demasiado impecable. Cada gesto, cada palabra calculada con precisión para parecer comprensivo. Se están volviendo más audaces, informó Rajpad, presentando transmisiones decodificadas. Están hablando de acelerar el cronograma. Las naves de cosecha ya están en posición más allá de Saturno. La tableta cuántica de Sara zumbó con un mensaje urgente de Marcus Wong. Proyecto Égida listo para la prueba. Ven a Sydney ahora. La instalación subterránea bajo el interior de Australia se había expandido significativamente. Sara pasó por 7 capas de seguridad enmascarada cuánticamente antes de llegar a la cámara de pruebas. Lo que vio allí la dejó sin aliento. Un dispositivo masivo dominaba el centro de la habitación. Una forja cuántica que pulsaba con energía controlada. Marcus estaba orgulloso a su lado. Lo hemos diseñado por ingeniería inversa a partir de su propia tecnología, explicó. Pero hemos hecho algunas mejoras que no esperarán. El dispositivo generaba un campo cuántico que podía interrumpir los patrones neuronales de los Kravak. Pero más que eso, podía proteger las mentes humanas de sus ondas psíquicas. Los Kravak no se habían dado cuenta de que los humanos habían detectado su escaneo submental. ¿Cuántos podemos construir en 2 meses?, preguntó Sara.
con las fábricas ocultas en la Antártida y la base lunar, suficientes para cubrir todos los principales centros de población. Marcus sonrió sombríamente. Nunca lo verán venir. Mientras tanto, el equipo de Helena hizo otro avance. El residuo cristalino de los puestos de avanzada desaparecidos contenía fragmentos de ADN. No solo se están llevando a nuestra gente, informó. Los están descomponiendo hasta sus componentes moleculares, cosechando material genético para mejorar su propia evolución. Pero los Kravak habían cometido un error crítico. Su confianza en su superioridad significaba que nunca consideraron que los humanos pudieran entender su tecnología cuántica, y mucho menos mejorarla. Cada regalo que le dieron a la humanidad fue estudiado, diseccionado y reutilizado. Sara se coordinó con las células de resistencia ocultas en cada gobierno de la Tierra. Los escudos cuánticos se disfrazaron de mejoras de infraestructura civil. Los preparativos militares se enmascararon detrás de ceremonias diplomáticas e intercambios culturales. Los Kravak vieron exactamente lo que esperaban ver, una especie primitiva asombrada por sus benefactores avanzados. El primer orador Six asistió a otra función diplomática, observando a los humanos adular las demostraciones de la tecnología Kravak. Criaturas tan simples, comunicó en privado a sus superiores. Aceptan nuestros regalos como niños, sin cuestionar nunca, sin sospechar nunca. Pero en ese mismo momento, en una habitación segura debajo de Ginebra, Raj estaba interceptando y decodificando esa transmisión. Cada jactancia orgullosa, cada comentario despectivo sobre la debilidad de la humanidad fue catalogado y analizado. El avance provino de una fuente inesperada. La doctora Yuki Tanaka, una física cuántica que estudiaba las firmas de energía de los Kravak, notó algo extraño. Su red neuronal no es solo para la comunicación, informó. Es su principal debilidad. Están tan conectados, tan integrados que interrumpir una parte afecta al todo. Helena combinó esta idea con su investigación biológica. No podemos simplemente interferir sus señales neuronales, le explicó a Sara. Podemos volver su propia red contra ellos. Un pulso cuántico amplificado a través de su propio sistema de comunicación podría extenderse en cascada a través de todo su colectivo. El tiempo se estaba acabando. Más puestos de avanzada se oscurecieron. Extrañas lecturas de energía sugerían que las naves de cosecha Krivak se estaban acercando, pero los preparativos de la humanidad estaban casi completos. Sara estaba en el centro de defensa global, observando puntos en una pantalla holográfica que representaban escudos cuánticos ocultos e instalaciones de armas. Miles de naves, satélites y plataformas de defensa, todos ocultos a los sensores de los Kravak. Una red invisible de protección envolvía a la Tierra y sus colonias. Los Kravak se autodenominan el ápice de la evolución, dijo Helena, de pie a su lado. Han consumido miles de especies para llegar a este punto, pero han olvidado algo importante sobre la evolución. ¿Qué es eso?, preguntó Sara. El depredador más peligroso no es siempre el más grande o el más fuerte. A veces es el que aprende a esconderse a plena vista. El que deja que su presa lo subestime hasta que es demasiado tarde. En órbita, el primer orador Six se preparó para señalar a la flota de cosecha. El tiempo de la farsa casi había terminado. Pronto, la humanidad se uniría a la larga lista de especies que habían alimentado la ascensión de Kravak. Pero en búnkeres ocultos en instalaciones secretas en todo el sistema solar, los defensores de la humanidad esperaban. Habían aprendido de cada especie que vino antes. Habían convertido la propia arrogancia de los Kravak en un arma. Y cuando los alienígenas finalmente mostraran su verdadera naturaleza, descubrirían que la humanidad también tenía dientes. Punto de inflexión. El ataque comenzó al amanecer. Las naves Kravak abandonaron sus fachadas pacíficas. Los cascos cristalinos se transformaron en angulosas armas de guerra. Atacaron simultáneamente en todas las ciudades importantes, esperando una victoria rápida sobre una especie no preparada. Estaban equivocados. Cuando los primeros rayos de energía Kravak alcanzaron la atmósfera de la Tierra, se encontraron con un muro invisible de espacio desplazado cuánticamente. Sus armas, diseñadas para destrozar los escudos convencionales,
se disiparon inofensivamente contra las defensas de ingeniería inversa de la humanidad. En el centro de comando de Sydney, la comandante Sarah Chen observó la confusión de la flota Kravac con sombría satisfacción. Ahora, ordenó, en todo el sistema solar, plataformas de armas ocultas emergieron de su camuflaje cuántico. La red neuronal Krivak, su mayor fortaleza, se convirtió en su perdición. El pulso cuántico de la doctora Elina Santos, transmitido a través de sus propios canales de comunicación, se extendió en cascada a través de su flota. El primer orador Six sintió al principio un temblor en la conciencia colectiva que unía a todos los Kravac. Imposible, transmitió, su perfecta compostura se hizo añicos. Son primitivos. No pueden. Su transmisión se cortó cuando el pulso golpeó su nave insignia. Miles de guerreros Kravac se paralizaron, sus sistemas neuronales mejorados abrumados por la frecuencia cuidadosamente calibrada. Apunten a sus naves de cosecha, ordenó Sarah. La flota de defensa de la Tierra, oculta hasta ahora detrás de máscaras cuánticas, emergió de su ocultación. Las naves que los Kravac habían descartado como primitivas naves de fusión se revelaron como avanzadas naves de guerra de propulsión cuántica. Pero los Kravacs no fueron conquistados fácilmente. Sus redes neuronales secundarias se activaron y comenzaron a adaptarse. Como se esperaba, informó Elena, observando los flujos de datos. Pero planeamos para esto. La red de forja cuántica de Marcus Wong se activó, enviando un segundo pulso en una frecuencia diferente. No pueden adaptarse a lo que no pueden predecir, dijo, iniciando la secuencia de ataque aleatorio que desarrollaron. El espacio sobre la Tierra se convirtió en un campo de batalla de energías cuánticas y armas convencionales. Las naves Kravac, con sus redes neuronales interrumpidas, lucharon con una coordinación decreciente. Las fuerzas de la Tierra, lideradas por comandantes que se habían entrenado para este momento, presionaron su ventaja. En órbita sobre Marte, una nave de cosecha Krivak intentó huir. Sarah observó cómo el sistema de seguimiento cuántico seguía su trayectoria. Se dirigen al puesto de avanzada de Júpiter, informó Raj, tratando de salvar sus muestras genéticas recolectadas. No hoy, dijo Sarah en voz baja. Envió la orden a las plataformas de defensa ocultas alrededor de las lunas de Júpiter. La nave de cosecha, atrapada en un fuego cruzado de pulsos cuánticos y armas convencionales, se hizo añicos en fragmentos cristalinos. Pero la verdadera conmoción provino de los restos de la nave de cosecha. Cuando los equipos de recuperación de la Tierra se acercaron, encontraron cámaras de estasis. Dentro había miembros supervivientes de otras especies, las víctimas anteriores de los Kravac mantenidas en animación suspendida para la extracción genética continua. Dios mío, susurró Elena, revisando los datos biológicos. Algunas de estas especies se creían extintas durante siglos. Los Kravac las mantuvieron vivas para continuar cosechando su material genético. Los supervivientes contaron historias de mundos destruidos, civilizaciones consumidas. El patrón de los Kravac siempre era el mismo. Llegar como amigos, ofrecer tecnología avanzada y luego cosechar a la especie desprevenida. Ninguno había resistido con éxito hasta ahora. El primer orador, capturado cuando sus sistemas neuronales fallaron, fue llevado a una instalación segura para ser interrogado. Su perfecta máscara diplomática se había resquebrajado, revelando la naturaleza depredadora debajo. No pueden esperar oponerse al colectivo, advirtió. Somos el pináculo de la evolución. Hemos consumido miles de especies para llegar a este punto. Sarah se paró frente a su celda, estudiando al alienígena que había luchado por cosechar a la humanidad. Ese fue su error, dijo. Han pasado tanto tiempo consumiendo otras especies que olvidaron cómo innovar. Cada avance que tienen provino de los genes de otra persona. Pero la humanidad, nosotros construimos nuestro propio camino hacia adelante. La batalla no había terminado. El colectivo Krivak era vasto, abarcando cientos de sistemas estelares, pero nunca se habían enfrentado a una especie que volviera sus propias armas contra ellos. Nunca se encontraron con una presa que aprendiera a devolver el mordisco. Llegaron informes de todo el sistema solar. Las colonias de la Tierra estaban seguras.
La red de escudos cuánticos había resistido, y lo más importante, las víctimas supervivientes de las naves de cosecha proporcionaron información invaluable sobre las debilidades y fortalezas de los Kravak. En el centro de comando, Sara se reunió con su equipo. Los datos biológicos de Alena mostraban que los Kravaks ya estaban tratando de adaptar su estructura neuronal. Marcus informó que las forjas cuánticas estaban listas para frecuencias de pulso mejoradas. Raj había decodificado la ubicación de las principales áreas de concentración de Krivak. Pensaban que éramos primitivos porque no habíamos consumido otras especies para evolucionar, dijo Alena, estudiando un holograma de la arquitectura neuronal de Krivak. No entendían que la verdadera evolución proviene de la adaptación y la innovación, no del consumo. Sara miró la pantalla táctica que mostraba a las fuerzas de Kravak retirándose por todo el sistema solar. Vinieron esperando encontrar presas, dijo. En cambio, encontraron iguales, y ahora nos han dado algo que nunca tuvieron la intención. ¿Qué es eso?, preguntó Raj. Una razón para llevarles la lucha. Sara mostró un mapa estelar que mostraba el espacio controlado por Kravak. Hay otras especies ahí fuera, ya sea esclavizadas o marcadas para la cosecha. Conocemos sus debilidades ahora. Tenemos su tecnología. Y lo más importante, tenemos algo que nunca esperaron. ¿Qué?, preguntó Marcus. La oportunidad de mostrarles que la humanidad no solo sobrevive. Protegemos a los que no pueden protegerse a sí mismos. Sara destacó posibles vectores de ataque a través del espacio Kravak. Querían hacernos otra entrada en su catálogo de especies consumidas. En cambio, seremos los que pongan fin a su cosecha de forma permanente. Los sensores cuánticos se iluminaron con nuevos contactos. Más naves Kravak entrando en el sistema solar. Pero esta vez, la Tierra estaba lista. Esta vez, la humanidad no solo luchaba por la supervivencia. Luchaban para asegurar que los Kravak nunca volvieran a cosechar otra especie. Contraataque. La nave cuántica Defiant emergió del espacio plegado cerca de la colonia Próxima Centauri, su casco brillando con camuflaje adaptativo. La comandante Sara Chen estaba en el puente, observando las pantallas tácticas que rastreaban las patrullas Krivak. Habían pasado 3 meses desde la victoria de la Tierra, y la humanidad no había estado ociosa. Firmas cuánticas detectadas, informó Raj desde su estación, procedentes de la superficie de la tercera luna. Coincide con los patrones que vimos en sus naves de cosecha. Sara asintió sombríamente. La inteligencia de los prisioneros liberados sugería que esta instalación albergaba cautivos de docenas de especies. Estado de los disruptores neuronales. Modificados y listos, respondió Elena. Su equipo había refinado la tecnología de pulso cuántico, haciéndola más precisa y difícil de contrarrestar para los Kravak. No podrán adaptarse a esta versión tan rápidamente. El asalto comenzó en silencio. Equipos de infiltración enmascarados cuánticamente liderados por Marcus Wong violaron las defensas exteriores de la instalación. Los Kravaks, demasiado confiados después de siglos de dominio indiscutido, nunca los vieron venir. Dentro, encontraron horror y esperanza. Miles de cápsulas de estasis bordeaban vastas cámaras, cada una con miembros de diferentes especies. Algunos eran seres que los sinobiólogos de la Tierra nunca habían visto antes. Supervivientes de civilizaciones que se creían extintas hace mucho tiempo. Por todas las estrellas, susurró Elena, escaneando la cápsula más cercana. La estructura genética de este sugiere que son del sistema Carina. Los Kravak le dijeron a todos que ese sector era inhabitable. Los guardias Kravak de la instalación cayeron rápidamente ante los pulsos neuronales dirigidos. Pero el verdadero desafío provino del ojo de seguridad de la instalación, que comenzó a iniciar protocolos de emergencia para terminar con los especímenes. Esta vez no, murmuró Marcus, sus dedos volando sobre las interfaces cuánticas. Había pasado meses estudiando los sistemas informáticos de los Kravak, encontrando debilidades en su tecnología adaptada. Raj, golpéalos con la secuencia Delta. El asalto humano combinado, disruptores neuronales para los guardias, guerra cibernética para los sistemas, abrumó las defensas de la instalación. En cuestión de horas,
comenzaron a revivir a los primeros supervivientes. Entre ellos se encontraba Zarak, un ser de inteligencia de cristal líquido de un mundo que los Kravak habían cosechado siglos atrás. ¿Lucharon contra ellos?, preguntó con incredulidad cuando le contaron sobre la resistencia de la Tierra. Nadie ha sobrevivido a su cosecha. No solo sobrevivimos, le dijo Zara. Vamos a ponerle fin. Pero necesitamos su ayuda. Cada uno de ustedes sabe algo sobre sus operaciones, sus debilidades. Los supervivientes demostraron ser aliados entusiastas. Cada uno aportó conocimientos y habilidades únicos. La Zarak cristalina podía interactuar directamente con la tecnología Kravak. El Kil gaseoso entendía los principios cuánticos detrás de las unidades de espacio plegado de los Kravak. El señor a base de silicona había sobrevivido siglos de observación, aprendiendo los protocolos y procedimientos de Karevak. De vuelta en la Tierra, el Consejo de Defensa Global integró esta nueva inteligencia en su estrategia. Las pantallas holográficas mostraban el espacio Krivak, vasto pero no infinito. Más importante aún, mostraban algo que los Krivak habían ocultado. Poblaciones supervivientes de especies cosechadas mantenidas como recursos genéticos renovables. Nunca eliminan por completo a una especie, explicó Elina, mostrando registros genéticos de la instalación. Mantienen pequeñas poblaciones vivas, escondidas en mundos remotos. Un seguro para su banco genético. Este descubrimiento lo cambió todo. Lo que comenzó como una guerra defensiva se convirtió en una campaña de liberación. Las naves cuánticas de la Tierra, ahora mejoradas con los conocimientos de sus aliados, atacaron las instalaciones de los Kravak en los sistemas estelares cercanos. Los Kravaks respondieron con una desesperación creciente. Su red neuronal, una vez su mayor ventaja, se había convertido en una vulnerabilidad. Cada victoria humana proporcionaba nuevos datos para refinar las armas de pulso cuántico. Cada instalación liberada añadía nuevos aliados a la causa. Zara estaba en la cubierta de observación del Defiance, observando cómo una nave de cosecha Kravak se desintegraba bajo fuego concentrado. A su lado, la forma cristalina de Zurak brillaba de emoción. Se creían el ápice de la evolución, dijo el alienígena. Creían que consumir a otros era el camino a la perfección. Pero mira lo que ustedes, los humanos, han logrado a través de la cooperación y la innovación. La liberación de la instalación de Próxima marcó un punto de inflexión. Las noticias se difundieron a través de canales cuánticos ocultos a otras poblaciones esclavizadas. Especies que se habían sometido al gobierno de Krivak durante generaciones comenzaron a resistir. Los depredadores se convirtieron en la presa. Pero la victoria reveló nuevos desafíos. Algunas especies liberadas querían venganza, pidiendo la extinción completa de los Kravak. Otras, traumatizadas por siglos de esclavitud, necesitaban ayuda para reconstruir sus civilizaciones. No luchamos en esta guerra solo para volvernos como ellos, argumentó Zara en una tensa reunión del Consejo. Sí, los Kravaks deben ser detenidos, pero el genocidio no es la respuesta. El debate fue interrumpido por un mensaje urgente de Raj. Sus sensores cuánticos habían detectado algo masivo en las profundidades del espacio Kravak. Lecturas de energía que empequeñecían cualquier cosa que hubieran visto antes. Es su mundo natal, informó, mostrando los datos. Están consolidando sus fuerzas, reuniendo cada nave de cosecha y banco genético. Sea lo que sea que estén planeando, es grande. Zara miró la pantalla táctica, luego los rostros de sus colegas. Humanos y alienígenas. Habían logrado tanto, pero el mayor desafío aún estaba por delante. Los Kravak no se extinguirían en silencio. Creen que han visto toda la fuerza de la humanidad, dijo en voz baja. Están equivocados. No solo aprendimos a luchar contra ellos. Aprendimos a unir a otros contra ellos. Y eso es algo para lo que su perfecta evolución nunca los preparó. La batalla final por el futuro de la galaxia estaba a punto de comenzar. Pero esta vez, la humanidad no lucharía sola. El precio de la victoria. La flota combinada emergió del espacio plegado en el borde del sistema natal de los Kravak. 5.000 naves humanas junto a naves de 2 docenas de especies liberadas.
La comandante Sarah Chen sintió el peso de la historia mientras estudiaba la pantalla táctica a bordo de la nave insignia Prometheus. Múltiples firmas cuánticas, informó Raj, con la voz tensa. Han reunido toda su flota restante. Naves de cosecha, naves de guerra, todo. Alrededor del mundo natal de los Kravak, una vasta estructura cristalina pulsaba con patrones de energía familiares. Los escaneos de Belinda confirmaron sus peores temores. Es un amplificador neuronal masivo, dijo. Están tratando de combinar toda su especie en una sola red neuronal. La evolución definitiva de su colectivo. O su arma definitiva, agregó Marcus. Analizando los patrones de energía, tanta energía neuronal teóricamente podría llegar a toda la galaxia. Podrían cosechar mundos sin siquiera enviar naves. Los Kravak transmitieron un mensaje no solo a la flota, sino a todos los mundos al alcance. La voz de su colectivo resonó a través del espacio cuántico. Somos el pináculo de la evolución. Toda la vida existe para alimentar nuestra ascensión. Sométense ahora y sus patrones genéticos se unirán a nuestra perfección. Resistan y vean arder sus mundos. Sarah miró a sus aliados en el puente. La forma cristalina de Serac brillaba con determinación. El Kyle gaseoso se arremolinaba en su campo de contención, listo para la batalla. Los humanos trabajaron junto a seres que nunca habían imaginado que existieran apenas unos meses atrás. Todavía no entienden, dijo Sarah en voz baja. La evolución no se trata de consumir a otros. Se trata de adaptación, cooperación, de encontrar nuevas formas de sobrevivir juntos. Abrió un canal a la flota. Todas las naves, ejecuten la Operación Fénix. La batalla estalló en todo el espacio. Las naves Kravak, con sus redes neuronales operando a una potencia sin precedentes, lanzaron ataques devastadores. Pero la flota aliada se había preparado para esto. Los escudos cuánticos parpadearon mientras se adaptaban a cada nuevo asalto. Los últimos disruptores neuronales de Helena, mejorados con el conocimiento de todas sus especies aliadas, devolvieron el golpe. En las profundidades del Prometheus, Marcus coordinó el asalto cibernético. Sus algoritmos cuánticos, que ahora incorporaban la computación de cristal del pueblo de Xerox y el procesamiento en fase gaseosa de los Kyle, sondearon las redes Krivak en busca de debilidades. Su amplificador neuronal, gritó de repente a Lena. No es solo un arma. Los está volviendo vulnerables. Están tan conectados que un pulso lo suficientemente fuerte podría afectar a toda su especie a la vez. Pero un ataque tan poderoso podría hacer más que simplemente interrumpirlos, advirtió Raj. Podría borrar por completo sus patrones neuronales y su especie. Sarah se enfrentó a la elección que esperaba evitar. Los Kravaks nunca dejarían de evolucionar, nunca dejarían de consumir. Pero, ¿justificaba eso su extinción? La decisión le fue arrebatada de las manos. Desde la comunicación cuántica, la conciencia colectiva de todas las especies que los Kravak habían cosechado durante milenios, hablando a través de sus miembros supervivientes. No responderemos al genocidio con genocidio, declaró la voz. Pero podemos darles lo que nunca le dieron a otros, la oportunidad de evolucionar de manera diferente. Los ojos de Belina se abrieron como platos al comprender. Podemos usar el amplificador neuronal para reescribir sus impulsos básicos. No destruirlos, sino cambiar su necesidad de consumir otras especies. Una evolución forzada, dijo Marcus. Justicia poética. Sarah dio la orden. La flota aliada concentró su fuego en los defensores Kravak mientras naves especializadas se posicionaban. El amplificador neuronal construido para potenciar al colectivo Kravak se convertiría en cambio en el instrumento de su transformación. El pulso que siguió no estaba destinado a destruir, sino a cambiar. Se onduló a través de la red neuronal, reescribiendo los patrones fundamentales que habían impulsado a los Kravak a consumir otras especies durante milenios. Cuando terminó, la flota Kravak quedó inmóvil en el espacio. En su mundo natal, toda una especie experimentó algo que nunca había conocido. La existencia sin el impulso de cosechar, de consumir, de dominar. Las secuelas trajeron nuevos desafíos.
Algunos querían que los Krabak fueran confinados a su sistema natal para siempre. Otros abogaban por la rehabilitación y la integración en la comunidad galáctica. El debate continuaría durante años, pero la cosecha había terminado. Las especies liberadas comenzaron el largo proceso de reconstrucción, ayudadas por la tecnología humana y el conocimiento mutuo. La galaxia entró en una nueva era de cooperación y evolución compartida. En la cubierta de observación del Prometheus, Sara estaba con sus aliados, observando el amanecer sobre el mundo natal de los Krabak. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Serac. Construimos algo nuevo, respondió Sara. No una jerarquía de depredador y presa, sino una comunidad de iguales. Cada especie contribuyendo con sus fortalezas únicas, evolucionando juntas. Los humanos podrían habernos destruido a todos, dijo más tarde un representante de los Krabak en la primera reunión del Consejo Galáctico. En cambio, nos enseñaron una forma diferente de evolucionar. Los Krabaks pasarían generaciones aprendiendo a existir sin su impulso de cosecha. Pero no lo harían solos. Al obligarlos a cambiar, la humanidad también había cambiado la galaxia para siempre. La era de la cosecha había terminado. La era de la cooperación había comenzado. El letrero de neón de Chen Quantum Solutions parpadeaba bajo la lluvia de Detroit, proyectando sombras púrpuras sobre el distrito industrial abandonado. Cuánticos. Trabajan con la incertidumbre, no en contra de ella. ¿Y si rediseñamos su unidad para aceptar las fluctuaciones cuánticas en lugar de luchar contra ellas? Demostró su teoría utilizando una versión modificada de su escáner cuántico donde los sistemas alienígenas intentaban controlar cada interacción cuántica. Su diseño creó un caos controlado, una improvisación de jazz cuántico que en realidad estabilizó el sistema a través de una incertidumbre cuidadosamente gestionada. Imposible, declaró el ingeniero jefe X, que había llegado con un equipo de científicos alienígenas para supervisar su trabajo. Su forma cristalina vibraba de desaprobación. Propone estabilizar una matriz cuántica haciéndola menos estable. Esto desafía todos los principios establecidos. Sara sonrió, recordando reacciones similares de sus colegas académicos años atrás. A veces, la mejor manera de mantener algo estable es dejarlo bailar un poco. Aquí, déjenme mostrarles a menor escala. Activó un prototipo que construyó usando partes de sus herramientas de diagnóstico cuántico, y sorprendentemente, un viejo tocadiscos de jazz. El dispositivo creó un campo cuántico en miniatura que, según todos los modelos matemáticos alienígenas, debería haberse colapsado instantáneamente. En cambio, zumbaba con perfecta estabilidad. Los estados cuánticos fluían como el agua. Sus sistemas están fallando porque están luchando contra el ritmo natural de la mecánica cuántica, explicó Sara, ajustando los controles de su prototipo. Al introducir una incertidumbre controlada, lo que yo llamo improvisación cuántica, en realidad logramos una mejor estabilidad que la precisión forzada. Los científicos alienígenas se agruparon alrededor de su demostración, sus formas cambiando de color, lo que ella aprendió que indicaba una intensa discusión. Bell se acercó, estudiando las lecturas en los instrumentos modificados de Sara. Los principios que describe contradicen todo lo que sabemos sobre ingeniería cuántica, dijo Val lentamente. Y sin embargo, no puedo negar la evidencia ante nosotros. Su prototipo mantiene la coherencia cuántica de manera más eficiente que nuestros mejores sistemas. Sara asintió, ya sacando esquemas para ampliar su solución. El universo no sigue nuestras reglas. Tenemos que seguir su ritmo. Ahora, ¿quién está listo para romper realmente algunas leyes de la física? Las siguientes 18 horas fueron un torbellino de cálculos, modificaciones y más café del que probablemente era seguro para el consumo humano. Sara trabajó junto a los ingenieros alienígenas, enseñándoles a ver la mecánica cuántica a través de ojos humanos mientras aprendía de su tecnología avanzada. El mayor desafío no fue técnico, fue conceptual. Los alienígenas tuvieron que desaprender milenios de matemáticas cuánticas rígidas para abrazar lo que Sara llamaba intuición cuántica. Les mostró cómo los músicos humanos improvisan dentro de un marco de reglas musicales, creando algo a la vez estructurado y libre. Piensen en los estados cuánticos como músicos de jazz en un conjunto,
explicó mientras recalibraba la matriz central de las unidades. Siguen las leyes básicas de la música, pero dentro de esas leyes, crean algo nuevo y hermoso a través del caos controlado. Mientras trabajaba, Sara no pudo evitar sonreír ante la ironía. Aquí estaba ella, enseñando a algunos de los seres más avanzados de la galaxia usando analogías de la teoría musical de la Tierra e ilustraciones dibujadas con un marcador en la pared de su taller. A veces, los problemas más complejos necesitaban las explicaciones más simples. Finalmente, después de casi un día completo de trabajo ininterrumpido, estaban listos para la primera prueba. La unidad cuántica modificada cobró vida. Sus patrones de energía fluían de maneras que hacían que las formas de los científicos alienígenas parpadearan de asombro. Coherencia cuántica al 130% del máximo anterior, anunció Sex, su estructura cristalina vibrando de incredulidad. Eficiencia energética aumentada en un 45%. Estas lecturas no deberían ser posibles. Sara se apoyó en su banco de trabajo, exhausta pero triunfante. A veces, imposible solo significa que nadie lo intentó de manera diferente. Se miró las manos manchadas de grasa y se rió. Aunque podría ser la primera mecánica cuántica en arreglar una unidad alienígena usando una llave de tubo y una metáfora de jazz. Val se le acercó, su forma brillando con lo que ahora reconocía como respeto. Ha hecho más que reparar nuestra unidad, Sara Chen. Nos ha demostrado que nuestra mayor debilidad era nuestra certeza en nuestra propia perfección. Las implicaciones de su éxito apenas comenzaban a asimilarse. Sara no solo había arreglado su unidad, había revolucionado su comprensión de la mecánica cuántica. Y esto era solo el comienzo. Entonces, dijo, limpiándose el residuo cuántico de sus gafas de seguridad. ¿Quién está listo para aprender sobre el blues cuántico? Las noticias viajan rápido en la galaxia, especialmente cuando involucran avances imposibles en la ingeniería cuántica. A las pocas semanas de modificar con éxito la nave de Val, el taller de Sara se había convertido en el centro de una controversia interestelar. El Consejo Cuántico exige una explicación por estas modificaciones no autorizadas, declaró el alto administrador NKS, su forma cristalina dominando el taller de Sara, con severa autoridad. Detrás de ellos, una delegación de los teóricos cuánticos más prestigiosos de la galaxia irradiaba desaprobación. Sara se mantuvo firme, con los brazos cruzados sobre su mono manchado de aceite. A su alrededor, la prueba exitosa de su trabajo zumbaba en perfecta armonía cuántica. 6 naves alienígenas, sus unidades ahora funcionando a niveles de eficiencia sin precedentes. He proporcionado documentación detallada de cada modificación, dijo, señalando las pantallas holográficas que mostraban su trabajo. Los resultados hablan por sí mismos. Estas naves no solo funcionan mejor, funcionan de forma más segura. La seguridad no es el problema, replicó. Ha violado los principios fundamentales de la ingeniería cuántica. Sus métodos introducen el caos en sistemas que requieren una precisión absoluta. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Sara mientras mostraba un nuevo holograma. Déjenme mostrarles algo interesante. La pantalla mostraba 2 matrices cuánticas. Una usando métodos alienígenas tradicionales, la otra usando su enfoque de jazz cuántico. Miren lo que sucede bajo estrés, dijo, introduciendo una simulación de distorsión gravitacional. La matriz tradicional luchó, sus patrones perfectos fracturándose bajo presión. Su matriz modificada parecía bailar con la distorsión, doblándose pero sin romperse nunca. En la naturaleza, las estructuras rígidas se hacen añicos mientras que las flexibles perduran, explicó. El mismo principio se aplica a la mecánica cuántica. Sus sistemas fallan porque no pueden. Sara Chen limpió la condensación de sus gafas de seguridad y ajustó la configuración del escáner cuántico. A las 2 de la mañana, la mayoría de los mecánicos estarían en casa en la cama, pero Sara no era la mayoría de los mecánicos. El dispositivo que flotaba en su taller desafiaba la física convencional. Incluso con su formación en mecánica cuántica e ingeniería, nunca había visto nada igual. Una estructura cristalina que parecía cambiar de fase entre estados de la materia rodeada por un campo de lecturas de energía imposibles.
¿Estás diciendo que esto alimenta toda tu nave?, preguntó, tratando de mantener la voz firme a pesar de su emoción. El ser ante ella, el embajador Val de la Confederación Nexus, cambió su forma translúcida en lo que ella había aprendido que era su versión de un asentimiento. Parecían una aurora boreal viviente contenida dentro de una forma vagamente humanoide. Correcto. Nuestra matriz de propulsión cuántica se ha estado deteriorando en toda nuestra flota. 17 de nuestros mejores equipos de ingeniería no han logrado identificar la causa. La voz de Val resonó directamente en su mente, teñida de desesperación. Detectamos firmas cuánticas inusuales en sus instalaciones. Usted trabaja con sistemas cuánticos. Sara sonrió levemente. Hace 3 años, todos se habían reído cuando dejó su prestigioso puesto en el MIT para abrir un taller de mecánica cuántica en Detroit. La habían llamado loca por pensar que la ingeniería cuántica podría aplicarse a la tecnología cotidiana. Ahora, una civilización alienígena avanzada estaba en su taller, buscando su ayuda. Hago más que trabajar con ellos, dijo, revisando las lecturas del escáner. Hablo su idioma. Señaló una sección de la unidad donde el campo cuántico fluctuaba erráticamente. Su problema no es mecánico. Es matemático. Están tratando de forzar la coherencia cuántica a través de algoritmos rígidos, pero los estados cuánticos no están destinados a ser restringidos de esa manera. La forma de Bell se onduló de confusión. Nuestras matemáticas cuánticas se basan en 10.000 años de investigación. Las ecuaciones son perfectas. Perfecto no siempre es correcto, replicó Sara, ya mostrando modelos de simulación en su computadora cuántica construida a medida. A veces necesitas un poco de caos para mantener el orden. Mira esto. Sus dedos volaron sobre la interfaz holográfica mientras demostraba cómo el sistema de propulsión de los alienígenas luchaba contra las fluctuaciones cuánticas naturales, creando puntos de tensión microscópicos que se acumulaban con el tiempo. Era como tratar de represar un río en lugar de trabajar con su flujo natural. Sus sistemas están fallando porque son demasiado perfectos, explicó. Necesitan introducir una incertidumbre controlada. Jazz cuántico en lugar de música clásica cuántica, por así decirlo. V se acercó, su campo de energía zumbando de interés. ¿Crees que puedes reparar nuestra unidad? Sara se pasó la mano por su corto cabello negro, calculando mentalmente los riesgos. Trabajar con tecnología cuántica alienígena podría revolucionar la ciencia humana o abrir un agujero en la realidad. Lo responsable sería decir que no. ¿Cuándo puedes traer la primera nave? La forma de Val se iluminó considerablemente. Nos ayudarías a pesar de los riesgos. Abrí este taller porque creo que la mecánica cuántica no es solo para laboratorios y supercomputadoras. Es una fuerza fundamental con la que podemos trabajar, no contra ella. Sonrió, ya dibujando modificaciones en su tableta. Además, ¿con qué frecuencia un mecánico tiene la oportunidad de trabajar en unidades cuánticas alienígenas? Mientras Val se iba para organizar la llegada de la nave, Sara comenzó a despejar espacio en su taller. Tendría que modificar sus herramientas, desarrollar nuevos sistemas de diagnóstico y probablemente romper media docena de leyes de la física. Pero eso era lo que le encantaba de la mecánica cuántica. A veces tenías que romper las reglas para que las cosas funcionaran mejor. Miró el artículo enmarcado en su pared. Mecánica cuántica abre taller en Detroit. ¿Genio o loca? Pronto tendrían su respuesta. La revolución cuántica estaba a punto de comenzar en el lugar más improbable, un taller de mecánica en las ruinas de la ciudad del motor. Al mirar su reflejo en la ventana manchada de lluvia, Sara no vio a la académica fracasada que sus colegas la habían etiquetado, sino a un puente entre dos mundos tecnológicos. Mañana comenzaría a enseñar a algunos de los seres más avanzados de la galaxia que a veces las mejores soluciones provienen de aceptar la imperfección. El letrero de neón zumbaba sobre su cabeza mientras comenzaba sus preparativos. Su brillo púrpura, un faro en la noche. Sara Chen, la mecánica cuántica de Detroit, estaba a punto de hacer historia, una fluctuación cuántica a la vez. La nave alienígena ocupaba la mayor parte del taller de Sara. Su casco iridiscente parecía cambiar entre dimensiones.
Habían pasado 3 días desde su primer encuentro con el embajador Val, y apenas había dormido, demasiado emocionada por el desafío que tenía ante sí. Sus protocolos de estabilización cuántica en realidad están causando el problema, explicó Sara, proyectando un modelo holográfico de la matriz cuántica de las unidades. Había modificado su equipo de diagnóstico para interactuar con la tecnología alienígena, aunque algunas de sus soluciones implicaban cinta adhesiva de maneras que nunca admitiría. Vea, estos patrones. Están forzando la coherencia cuántica a través del cálculo de fuerza bruta. Es como tratar de predecir cada molécula de agua en un río. La forma luminiscente de Val pulsó con lo que Sara había aprendido que era escepticismo. Nuestros sistemas mantienen estados cuánticos perfectos a través de modelos matemáticos precisos. Esta ha sido nuestra forma durante milenios. Sara mostró otro holograma. Este mostraba su solución propuesta. Pero los estados cuánticos no están destinados a ser perfectos. Miren cómo los sistemas biológicos manejan los procesos. Adaptarse. Los míos tienen éxito porque aceptan el cambio. Uno de los científicos alienígenas, uno más joven llamado Rix, avanzó con interés. Los patrones son similares a los comportamientos cuánticos observados en los sistemas biológicos. Exactamente. Los ojos de Sara se iluminaron. Los seres vivos dominaron la mecánica cuántica mucho antes de que empezáramos a teorizar sobre ella. Las plantas usan la coherencia cuántica en la fotosíntesis. Las aves la usan para la navegación, todo sin cálculos complejos o condiciones perfectas. Sacó su viejo tocadiscos de vinilo, ahora modificado con sensores cuánticos, que se había convertido en su herramienta de enseñanza favorita. Escuchen esta grabación de jazz. Cada actuación es diferente, pero la canción permanece estable. Eso es lo que estamos haciendo con la mecánica cuántica, creando un marco para la improvisación controlada. Los miembros del consejo observaron cómo demostraba cómo sus modificaciones en realidad protegían las unidades cuánticas de fallas al permitirles adaptarse a las condiciones cambiantes. Sus formas rígidas comenzaron a mostrar indicios de incertidumbre. Pero nuestros cálculos, comenzó Angst. Son perfectos, interrumpió Sara. Y ese es el problema. El universo no es perfecto. Está vivo. Cuando intentamos forzarlo a adoptar patrones perfectos, luchamos contra su naturaleza. Mostró lecturas de las naves modificadas. Miren las ganancias de eficiencia. Miren las mejoras de estabilidad. Sus propios diagnósticos demuestran que esto funciona mejor que los métodos tradicionales. Rix había comenzado a ejecutar sus propios análisis, su forma brillando de emoción. Los patrones de coherencia cuántica se autoestabilizan. Es como si hubieran aprendido a bailar con las perturbaciones en lugar de resistirlas. Sara sonrió. Exactamente. No estamos rompiendo las leyes de la mecánica cuántica. Estamos trabajando con ellas de una manera que no habían considerado. A veces, las mejores soluciones provienen de abandonar nuestras suposiciones sobre lo que es posible. Un murmullo de discusión recorrió a los miembros del consejo. Incluso el semblante severo de Annex había comenzado a suavizarse mientras estudiaban los resultados innegables. Hay algo más, agregó Sara, mostrando una última pantalla. Estas modificaciones no solo mejoran la eficiencia. Abren nuevas posibilidades para la ingeniería cuántica. Posibilidades que podrían beneficiar a ambas especies. El holograma mostraba diseños para aplicaciones revolucionarias, escáneres médicos que podían detectar cambios celulares a nivel cuántico, sistemas de comunicación que usaban el entrelazamiento cuántico de nuevas maneras y sistemas de energía que podían alimentar ciudades enteras con recursos mínimos. Podemos aprender unos de otros, dijo en voz baja. Su tecnología combinada con nuestra perspectiva humana podría revolucionar ambas civilizaciones. Los miembros del consejo deliberaron entre ellos, sus formas cambiando a través de complejos patrones de luz. Finalmente, Annex se volvió hacia Sara. Sus métodos son poco convencionales, admitieron. Pero no podemos negar su efectividad. El consejo necesitará tiempo para evaluar completamente estas implicaciones. Sara asintió, ya volviéndose a su próximo proyecto. Tómense todo el tiempo que necesiten. Mientras tanto,
Tengo naves que arreglar y jazz cuántico que tocar. Mientras el consejo se marchaba, vio a RX quedarse atrás, estudiando su tocadiscos con fascinación. ¿Le gustaría aprender más sobre el jazz?, preguntó. La forma de RX se iluminó. Me gustaría aprender más sobre todo lo que pueda enseñarnos. Sara sonrió, alcanzando sus herramientas. A veces, la mejor diplomacia ocurría en un taller de mecánica, una mejora cuántica a la vez. Chen Quantum Solutions había superado su taller original. 6 meses después de la confrontación de Sara con el consejo, su operación se había expandido a una planta de automóviles abandonada. Sus vastos espacios ahora estaban llenos de naves de toda la galaxia. Sara caminó por las instalaciones, asintiendo a su creciente equipo de ingenieros humanos y alienígenas. Rix, ahora su asistente principal, flotaba a su lado, su forma cristalina brillando de emoción mientras revisaban el programa del día. La Federación de Comercio de Andrómeda quiere discutir la implementación de sus modificaciones de jazz cuántico en toda su flota, informó Rix. Y 3 especies más han solicitado consultas sobre la adaptación de la tecnología para sus fisiologías únicas. Sara se detuvo para observar a un grupo de aprendices humanos trabajando junto a ingenieros alienígenas, enseñándose mutuamente sus diferentes enfoques de la mecánica cuántica. Era exactamente lo que había esperado, un verdadero intercambio de conocimientos y perspectivas. ¿Recuerdas cuando todos pensaban que estaba loca por abrir un taller de mecánica cuántica?, preguntó, revisando las lecturas de un trabajo de reparación particularmente desafiante. La nave pertenecía a una especie que existía parcialmente en otra dimensión, lo que hacía que sus unidades cuánticas fueran especialmente complejas. Nunca entendí esa crítica, respondió Rix. Los avances más significativos a menudo provienen de lugares inesperados. Su perspectiva humana ha revolucionado nuestra comprensión de la ingeniería cuántica. Una conmoción en la entrada principal llamó su atención. Una delegación de seres que Sara nunca había visto antes estaba entrando. Sus formas parecían estar hechas de luz viva, tan avanzadas que apenas interactuaban con la materia normal. Los luminarios, susurró Rix, su forma pulsando de asombro. Rara vez interactúan con otras especies. Se dice que su tecnología cuántica está más allá de la comprensión. El luminario principal se acercó a Sara, su forma de luz cambiando a patrones que su traductor luchaba por interpretar. Hemos observado su trabajo desde lejos, comunicaron. Su teoría del jazz cuántico tiene implicaciones más allá de la mera ingeniería. Sara se enderezó las gafas de seguridad, tratando de mantener su compostura profesional a pesar de su emoción. Me honraría escuchar sus pensamientos. El luminario creó una exhibición de luz pura, mostrando patrones cuánticos más complejos que cualquier cosa que Sara hubiera visto. Su comprensión del caos controlado en los sistemas cuánticos coincide con nuestras propias observaciones de la naturaleza fundamental del universo. Creemos que la combinación de nuestros conocimientos podría conducir a avances significativos. Lo que siguió fue la discusión técnica más extraordinaria de la vida de Sara. La comprensión de los luminarios sobre la mecánica cuántica hacía que incluso las naves alienígenas más avanzadas de su taller parecieran primitivas. Sin embargo, estaban fascinados por su enfoque humano intuitivo de la ingeniería cuántica. Ha logrado a través del instinto y la observación lo que descubrimos a través de milenios de estudio teórico, observó el luminario. Quizás por eso sus soluciones funcionan tan eficazmente. Ve la danza cuántica como es en realidad, no como las matemáticas nos dicen que debería ser. Trabajando juntos, comenzaron a desarrollar nuevas teorías que combinaban la intuición humana con las matemáticas alienígenas avanzadas. El concepto de jazz cuántico de Sara evolucionó hasta convertirse en un marco completo para comprender cómo los sistemas complejos podían mantener la estabilidad a través de la incertidumbre controlada. La noticia de la visita del luminario se extendió rápidamente por la comunidad científica galáctica. El taller de Sara se convirtió en algo más que una instalación de reparación. Ahora era un centro de investigación y desarrollo cuántico donde especies de toda la galaxia venían a compartir conocimientos y aprender nuevas formas de pensar. ¿Alguna vez imaginó esto cuando abrió su tienda?, preguntó Rix,
observando a un grupo de investigadores luminarios colaborar con físicos cuánticos humanos. Sara negó con la cabeza, sonriendo al recordar sus humildes comienzos. Solo quería demostrar que la mecánica cuántica podía ser práctica, que no era solo para laboratorios y supercomputadoras. Señaló el ajetreado piso del taller. Esto está más allá de cualquier cosa que pudiera haber soñado. Un joven aprendiz humano se acercó, nervioso. Señorita Chen, tenemos problemas con la unidad cuántica de Arturo. Sus patrones de resonancia no coinciden con nada en nuestra base de datos. Entonces lo resolveremos juntos, dijo Sara, ya buscando sus herramientas. A veces, las mejores soluciones provienen de probar algo nuevo. ¿Quién sabe? Podríamos inventar un tipo completamente nuevo de jazz cuántico hoy. Mientras caminaba hacia la nave con problemas, Sara reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. Su loca idea de abrir un taller de mecánica cuántica se había convertido en algo que estaba cambiando la comprensión de la ciencia de la galaxia. Y apenas estaban comenzando. Muy bien, gritó a su equipo. Mostrémosle al universo lo que los humanos y los alienígenas pueden hacer cuando trabajamos juntos. Es hora de una improvisación cuántica. Un año después de la primera visita del luminario, Sara Chen estaba en el podio de la Academia de Ciencias Galácticas, frente a representantes de miles de civilizaciones espaciales. Detrás de ella, una pantalla holográfica mostraba los resultados de su último avance. Un enfoque completamente nuevo de la ingeniería cuántica que combinaba la intuición humana con la teoría alienígena avanzada. Lo llamamos integración armónica cuántica, explicó. Su voz firme a pesar de sus nervios. Al tratar los sistemas cuánticos como entidades vivas y dinámicas en lugar de abstracciones matemáticas, hemos descubierto principios que se aplican a todas las tecnologías, todas las especies, todas las formas de existencia. La gran cámara, tallada en cristal vivo que resonaba con cada palabra, guardó silencio mientras demostraba usando su tocadiscos modificado original, ahora un símbolo del ingenio humano. Mostró cómo los sistemas cuánticos buscaban naturalmente la armonía cuando se les daba la libertad de adaptarse. Hace un año, estaba arreglando naves en Detroit, continuó, sonriendo al recordarlo. Ahora, estamos al borde de una revolución tecnológica que podría transformar la vida en toda la galaxia. Pero lo más importante es que hemos demostrado que el progreso no proviene de la perfección, sino de la colaboración y la creatividad. En la audiencia, vio rostros familiares. Val, cuya nave rota lo había iniciado todo. Rix, ahora liderando su propio equipo de investigación. La delegación de luminarios, sus formas de luz pulsando con aprobación, y sus aprendices humanos que habían ayudado a cerrar la brecha entre la ingeniería práctica de la Tierra y la ciencia teórica alienígena. Los principios que hemos descubierto van más allá de la ingeniería, explicó Sara, mostrando nuevos datos. Estamos viendo aplicaciones en medicina, comunicación, producción de energía, incluso en la comprensión de la propia conciencia. Cuando dejamos de intentar forzar al universo a seguir nuestras reglas y en su lugar aprendemos a bailar con él, cosas increíbles se vuelven posibles. Demostró los últimos logros de su taller, ahora el Instituto Interestelar de Innovación Cuántica. Las naves que usaban sus unidades modificadas podían viajar más rápido y con más seguridad que nunca. Los escáneres médicos basados en la teoría del jazz cuántico podían detectar y tratar enfermedades a nivel molecular. Los sistemas de comunicación que utilizaban los principios armónicos cuánticos podían transmitir información instantáneamente a cualquier distancia. Pero quizás nuestro mayor descubrimiento no fue tecnológico en absoluto, dijo Sara, mirando a la diversa asamblea. Hemos aprendido que cada especie, cada civilización, aporta una perspectiva única que enriquece nuestra comprensión. La intuición humana, la precisión alienígena, la teoría luminaria. Juntos, crean algo más grande de lo que cualquiera podría lograr por sí solo. La presentación terminó con una aprobación estruendosa, expresada de innumerables maneras alienígenas, desde pulsos de luz hasta resonancias cuánticas. Cuando Sara bajó del podio, fue inmediatamente rodeada por seres de toda la galaxia, todos ansiosos por compartir sus ideas y aprender de su experiencia. Más tarde, en un momento de tranquilidad de vuelta en su taller,
Sara se sentó en su banco de trabajo, jugueteando con un nuevo prototipo. La enorme instalación zumbaba de actividad. Naves siendo reparadas, investigaciones en curso, conocimientos compartidos. Pero este rincón seguía siendo suyo, donde podía ensuciarse las manos y dejar volar su mente. ¿Sigues intentando romper las leyes de la física?, preguntó Riggs, flotando con un nuevo conjunto de lecturas cuánticas. Sara se rió, ajustándose las gafas de seguridad, no rompiéndolas, solo enseñándoles a bailar un poco. Miró el dispositivo que tomaba forma bajo sus manos. ¿Sabes qué es gracioso? Cuando abrí esta tienda, todos pensaron que estaba tirando mi carrera a la basura. Dijeron que la mecánica cuántica no estaba destinada a aplicaciones prácticas. Y ahora las mentes más brillantes de la galaxia vienen aquí a aprender de ti, observó Riggs. Vienen aquí a aprender de todos nosotros, corrigió Sara. De cada mecánico humano que no tiene miedo de probar algo nuevo. De cada científico alienígena dispuesto a cuestionar sus suposiciones. De cada ser que cree que a veces las mejores soluciones provienen de abandonar lo que creemos que es imposible. Se levantó, mirando su taller. Humano y alienígena, práctico y teórico, todos trabajando juntos en una armonía tan perfecta como el jazz cuántico. Entonces, dijo, recogiendo sus herramientas con una sonrisa, ¿qué problema imposible deberíamos resolver a continuación? Sobre las instalaciones ampliadas, el letrero de neón original todavía zumbaba. Chen Quantum Solutions, ahora un faro no solo para las naves rotas, sino para todos aquellos que creen que las mayores aventuras de la ciencia comenzaron con el atrevimiento de pensar de manera diferente. Y en la vasta danza cuántica del universo, había comenzado un nuevo movimiento, uno que cambiaría para siempre la forma en que todas las especies veían su lugar en el cosmos. Una improvisación cuántica a la vez.